Metodología de la integración y producción automática de la información financiera. Contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es el método que investiga sistemáticamente las operaciones que ejecuta las dependencias y entidades de la administración pública. Además, proporciona información financiera, presupuestal, programática y económica contable, completa y de manera oportuna para apoyar las decisiones de los funcionarios de las entidades públicas en sus distintos ámbitos y fases del proceso productivo. La contabilidad gubernamental como sistema integrado de información financiera. La contabilidad gubernamental, bajo el enfoque de sistemas, debe registrar las transacciones que realizan los entes públicos, identificando los momentos contables y producir estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos, en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales de información financiera que sean aplicables en el sector público estatal y municipal. El primer paso para el diseño del sistema íntegro contable gubernamental consiste en conocer los requerimientos de información establecidos en la legislación, los solicitados por los centros gubernamentales de decisión y los que conlleven a la transparencia fiscal y a la rendición de cuentas. Lo anterior permitirá establecer las salidas del sistema para, en función de ello, identificar los datos de entrada y las bases de su procesamiento. Los sistemas de información se consideran como integrados cuando funcionan los correspondientes a cada área involucrada y forman un solo sistema a partir de la identificación de sus elementos básicos. Si las partes de un sistema están debidamente integradas, el total opera en forma más eficaz y eficiente que como lo hacía la suma de las partes. Sistema íntegro de contabilidad gubernamental transaccional. Elementos básicos. Sus productos, entradas y metodología básica de procesamiento. Productos, salidas. El sistema integrado de contabilidad gubernamental procesará información derivada de la gestión financiera, por lo que sus productos estarán siempre relacionados a esta y deben cumplir con los mandatos establecidos al respecto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC, así como satisfacer los requerimientos que formulen los usuarios de la misma para la toma de decisiones y el ejercicio de sus funciones. En tal contexto, el sistema íntegro contable gubernamental debe permitir obtener en tiempo real y como mínimo la información y estados de tipo contable, presupuestario, programático y económico, tanto en forma analítica como sintética. Centros de registros. Entradas. Por centro de registro del Sistema Íntegro Contable Gubernamental se entenderá a cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económico-financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen datos del sistema en momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes. La introducción de datos a la contabilidad gubernamental, tal como lo señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debe generarse automáticamente y por única vez a partir de dichos procesos administrativos de los entes públicos. En una primera etapa operan en calidad de centros registros del Sistema Íntegro Contable Gubernamental las unidades ejecutoras de los ingresos, del gasto y del financiamiento, y las oficinas centrales encargadas de los sistemas de planeación de los ingresos, egresos y crédito público, así como de la tesorería y contabilidad. En una segunda etapa deberán incorporar al sistema las unidades responsables del programa y proyectos y los bancos autorizados por el gobierno estatal para operar con fondos públicos, recaudación y pagos. Los titulares de los centros de registro serán los responsables de la veracidad y oportunidad de la información que incorporen el sistema,
Para ello se establecen normas, procedimientos de control interno, técnicos y de seguridad. Las unidades de administración de cada ejecutor del gasto tienen la responsabilidad de planear, programar, presupuestar, en su caso, establecer medidas para la administración interna, control y evaluación de sus actividades que generen gasto público. También son responsables de programar, presupuestar, administrar y evaluar los recursos humanos, materiales y financieros que se asignan a los ejecutores del gasto, así como coordinar la rendición de cuentas que compete a cada uno de ellos. Procesamiento de la información del Sistema Íntegro Contable Gubernamental. La adecuada estructura, procesamiento y contenido de la información a incorporar a la base de datos del Sistema Íntegro Contable Gubernamental permitirá que se elaboren a partir del registro único de las transacciones en la forma más eficaz y eficiente posible todas las salidas de información requeridas, incluidas las institucionales, dependencias o por sistemas. De ser necesario en las salidas que requieran las dependencias, los procesos respectivos quedan reducidos al desarrollo de aplicativos adecuados para producir automáticamente y a partir de la información existente en la base de datos central los estados que se requieran. A continuación se presenta un cuadro en el cual se explica el proceso básico de un sistema íntegro contable gubernamental transaccional, en el cual podemos ver lo que conlleva los centros de registro, el procesamiento y los productos. Para desarrollar un sistema íntegro contable gubernamental que cumpla con las condiciones establecidas en la Ley de Contabilidad y los lineamientos emitidos por el CONAC, se requieren bases normativas y prácticas operativas que aseguren lo siguiente. 1. Un sistema de cuentas públicas que permita el acoplamiento automático de las cuentas presupuestarias y contables, así como de otros instrumentos técnicos de apoyo, tal como el clasificador de bienes. 2. Una clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de registro contable, momentos contables, del ejercicio de los ingresos y los egresos. 3. La utilización del momento del devengado como eje central de la integración de las cuentas presupuestarias con las contables o viceversa. Sistema de cuentas presupuestarias, contables y económicas, que permite su acoplamiento automático. El sistema de cuentas públicas de un ente público deberá sustentarse en elementos que favorezcan el acoplamiento automático de los siguientes conjuntos: clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos, plan de cuentas, cuentas económicas, catálogo de bienes, cartera de programas y proyectos de inversión. A continuación se presenta un esquema en el cual podemos ver la relación entre cuentas presupuestarias, contables y económicas. Matriz de conversión. La matriz de conversión de gastos es una tabla que tiene incorporadas las relaciones automáticas entre las cuentas de los clasificadores por objeto del gasto y por tipo del gasto, con las del plan de cuentas de la contabilidad. La tabla está programada para que, al registrarse el devengado de una transacción presupuestaria de egresos de acuerdo con los referidos clasificadores, identifique automáticamente la cuenta de crédito a que corresponde la operación y genere automáticamente el asiento contable. En el caso de los ingresos, la tabla actúa en forma similar a la anterior, pero como lo que se registra en el clasificador por rubro de ingresos es un crédito, la tabla identifica automáticamente la cuenta de débito y genera el respectivo asiento contable. La matriz del pago de egresos relaciona el medio de pago con las cuentas del plan de cuentas. Lista de cuentas. La cuenta del debe será la cuenta del haber, del asiento del devengado de egresos, y la cuenta del haber está definida por el medio de pago. La matriz de ingresos
percibidos relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepción. La cuenta del cargo identifican el tipo de cobro realizado y la de abono será la cuenta del cargo del asiento del devengado de ingresos. Estas matrices hacen posible la producción automática de asientos libros y los datos del ejercicio de los ingresos y egresos, así como una parte sustancial de los estados financieros y económicos requeridos al sistema íntegro contable y gubernamental. Registros contables que surgen de la matriz de conversión. Si bien la mayoría de las transacciones a registrar en el sistema de contabilidad gubernamental tienen origen presupuestario, una mínima proporción de las mismas no tiene tal procedencia. Como ejemplo de operaciones no originadas en el presupuesto, se distinguen las siguientes: movimiento de almacenes, baja de bienes, bienes en comodato, bienes concionados, anticipos a proveedores y contratistas, anticipos a otros niveles de gobierno, retenciones, reintegros de fondos, depreciación y amortización, constitución de provisiones y reservas, constitución y reposición de fondos rotatorios o reintegrables, ajustes por variación del tipo de cambio. A continuación se presenta el esquema metodológico general de registro de las operaciones de egresos de origen presupuestario y la producción automática de estados e información financiera. Como primer paso se produce una transacción relacionada con el presupuesto de egresos. Luego, la transacción se imputa según la clave presupuestaria y el momento contable que corresponda. Después, la transacción debe imputarse según la clave presupuestaria. Consiguiente de ello, la transacción debe también imputarse de acuerdo con los momentos presupuestarios y contables, a saber, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercicio y pagado. En el tercer paso, de acuerdo con la información contenida en la base de datos del sistema automáticamente y mediante la aplicación de la matriz de conversión, se producen los asientos contables. Los asientos por partida de la contabilidad presupuestaria y conforme a la parametrización que se requiera los estados del ejercicio del presupuesto por partida simple, según el siguiente esquema. En el paso número 4, a partir del registro de movimientos presupuestarios por partida doble en cuentas contables de orden, se está en condiciones de producir estados sobre ejercicios de presupuesto de egresos con ese origen. En el paso número 5, enseguida se integran automáticamente y en tiempo real los asientos contables que ocurren en materia de ejercicio de los ingresos y los gastos, con los de funcionamiento y con aquellos de origen extrapresupuestario. En el último paso, que es el paso número 6, a partir de la información contenida en la balanza de comprobación de sumas y saldos, se elabora automáticamente los estados contables, presupuestarios, programáticos y económicos que requiere la ley y que ya fueron referidos anteriormente. Mediante esta explicación podemos ya entender cuáles son los pasos y cómo es que se hace la metodología general de un registro de las operaciones de egresos de origen presupuestario y la producción automática de estados e información financiera.